Clausura de cierre el señor fiscal, así que muy buenos días, señor Montero, tiene la palabra. Gracias, magistrado. Lo Magis- otro, previo, magistrado, lo que me consultaba ayer, Son hicimos los cálculos, nos vamos a demorar aproximadamente 12 días a contar del día lunes. ya, a contar del lunes. A contar del lunes, sí. Ya, perfecto. Gracias. Gracias. Magistrado, Señor Rondón, buen día. bien, buenos días, magistrado. Don Robinson Carvajal tiene problemas de intermitencia con su internet, por lo tanto, probablemente va a solucionarlo al transcurso de la mañana, hacerlo presente y yo lo estoy informando igualmente por vía interna. Ya, perfecto. Cualquier problema en todo caso, don Juan José nos avisa y vemos qué Sí, hacemos y hoy día sesionamos hasta las 11 en todo caso. sí, sí, magistrado, muchas gracias. Ya, gracias a usted. Ahora sí, don Osvaldo. Sí. Gracias, magistrado. Bueno, continuando con nuestro alegato de clausura, retomando un poco la jornada de ayer, recordando lo que han sido estas primeras jornadas de alegato de clausura de parte del Ministerio Público, lo que hemos intentado hacer, magistrado, y como lo anunciamos, ¿cierto? Cuando comenzamos a abordar el delito de asociación ilícita, fue transmitir al tribunal cómo se fue desarrollando la historia de la asociación ilícita y cómo aquella historia de la asociación ilícita fue siendo respaldada, digamos, y corroborada en juicio oral a través de las distintas pruebas que se presentaron: testigos, documentos, otros medios, peritajes. De modo de que el tribunal pudiera apreciar, ¿cierto?, cómo aquel relato que nosotros presentamos se podía ir corroborando y pudiera también observar, ¿cierto?, ahora con una mirada, después de rendida la prueba, cómo esta organización se implementó, cómo fue creciendo, cómo se fue desarrollando, cómo se fue perfeccionando. Lo que en el fondo pusimos el día de ayer, magistrado, es una suerte de eje estructural de la asociación ilícita, desde el 2006 hasta el 2017. Es como, magistrado, como el árbol, ¿cierto?, bajo cuya sombra los distintos integrantes de la organización, líderes y miembros, ¿cierto?, actuaron mancomunadamente en pos del cumplimiento de la finalidad ilícita de la organización. Ahora, magistrado, las organizaciones criminales como las que describimos, describimos, perdón, los días anteriores, no solo delinquen, sino que también se ramifican, se reproducen. Cuando hay una organización de carácter delictual, ¿cierto?, que está funcionando por años como una suerte de parásito dentro de una estructura institucional como es en este caso Carabineros de Chile, la corrupción, lejos de estancarse, ¿cierto?, lo que tiende es a ramificarse, se enseña, se copia, se autoriza, se expande. De modo, magistrado, que existieron situaciones de aprendizaje interno de parte de los mismos integrantes de la organización, miembros y líderes, que aprendieron de este mecanismo, ¿cierto?, que hemos venido describiendo de recolección y redistribución de dinero y que fue replicado por la organización desde el 2006 hasta el 2017 en las distintas cuentas corrientes que relatamos. Y también, magistrado, existieron situaciones, ¿cierto?, donde personas que venían operando como líderes y miembros de la organización eh, permitieron que se desarrollaran en forma paralela muchas veces a las mismas actividades que venían desarrollando como giro principal de la organización. Si volvemos a esta figura que le mencionaba de eje estructural o de árbol, ¿cierto?, bajo cuya sombra se desarrollaron los miembros de la organización ilícita, esta sombra, magistrado, de este árbol, que en realidad era un árbol podrido desde el inicio, ¿cierto?, corrupto,
permitió o fue caldo de cultivo de otras situaciones que se fueron entrecruzando, ¿cierto? O se fueron generando a partir de las mismas actividades de los integrantes de la organización. Y me refiero, magistrado, a lo que en la acusación se denominó como la modalidad desahucio, devolución 5%, ya sea a través de su variante de cheques o de transferencias, también a la modalidad desahucio falsificación, a la modalidad jefatura zona metropolitana y a la modalidad que en la acusación se refiere como OS10 o OS11, cheques y transferencias. De modo que en la jornada de hoy, en lo que alcance, digamos, espero poder abarcar esto o parte de aquello, y eso es lo que me voy a referir. En relación a la modalidad que en la acusación se denominó desahucio 5%, cabe recordar, su señoría, que para el año 2007, la organización ilícita, en ese momento liderada por Nelson Valenzuela, Arnoldo Rivero, Pedro Valenzuela y Diego Valdés Bustamante, estaba realizando operaciones en la cuenta gastos en personal, departamento primero, a través del giro de cheques con cargo a esa cuenta, gastos operacionales, departamento tercero, perdón, siempre departamento tercero, mediante giro de cheques, y también la denominada cuenta interna o cuenta fantasma. En ese escenario, magistrado, comienza a operar esta modalidad en otra de las cuentas corrientes de cargo, digamos, o administrada por el departamento tercero, que es la cuenta fondo de desahucio del departamento tercero. La misma cuenta corriente que revisábamos ayer, si no me recuerdo, de donde se implementó, ¿cierto?, la modalidad desahucio anticipos a rendir, casi al final de la vida, digamos, útil de la organización, se empleó anteriormente bajo este concepto del 5%. Esta modalidad, magistrado, tuvo dos variantes en cuanto a la forma, digamos, de materializar los pagos ilícitos. Una fue a través del giro de cheques con cargo a esta cuenta corriente y otra a través de transferencias, ¿cierto?, con cargo a la cuenta corriente. La que dice relación con cheques se extendió desde el año 2007 hasta el año 2010. Para poder, digamos, o en el desarrollo de esta fórmula, se captó a un miembro de la organización, que era uno de los que iba a referir ayer, ¿cierto?, que es Joseina Paimilla Vergara. Esto supuso, magistrado, una adición, ¿cierto?, o una novedad a los conocimientos que mantenían los líderes de la organización, por cuanto Joseina Paimilla incorporó a la organización un bagaje de conocimiento, ¿cierto?, que él traía de haber trabajado en otros departamentos, como P3, P4, donde se familiarizó, digamos, con todo este tema de las resoluciones de desahucio, Montepío, 5%, etcétera. Entonces traía un bagaje que vino a sumar a la organización conocimientos que ellos no tenían originalmente. De modo que se diversificó de algún modo, se cruzaron los caminos en relación a esta actividad que derivó, ¿cierto?, en una malversación. La modalidad de desahucio de devolución 5%, particularmente en la variante de cheques, magistrado, como decía, operó 2007-2010, y fue implementada por los acusados que en ese momento eran líderes de la organización, Arnoldo Rivero, que para el 2007, recordarán, acreditado mediante prueba documental y otros testimonios, era jefe del departamento tercero, y por sus dos jefes de sección, Nelson Valenzuela y Diego Valdés Bustamante, sumado a la incorporación posterior al departamento tercero como funcionario del mismo José Ina Paimilla, que operaba, digamos, desde antes, ¿cierto?, desde los departamentos en que había trabajado. Lo que se hace acá, básicamente, magistrado, es replicar el mismo mecanismo que conocemos, de malversar los recursos de la cuenta corriente de cargos, ¿cierto?, de estos líderes de la organización,
todo firmas giradoras, ¿cierto? A través del reclutamiento de terceros, testaferros, en este caso personas que no tenían derecho a percibir el beneficio del pago en exceso, ¿cierto?, del 5%, de la recolección del dinero, una vez cobrado, ¿cierto?, en los cheques por estos terceros, le entregan dinero en efectivo y la posterior redistribución entre los miembros de la organización. Es decir, el mismo modelo que venimos conociendo en todas las otras operaciones de la organización. Este, digamos, reclutamiento de terceros fue materializado, como veremos, por el imputado José Ina Paimilla, y estos terceros, ¿cierto?, previamente concertados cobraban los cheques, se quedaban con un porcentaje menor, como el que hemos visto en todos los casos, y devolvían el resto en efectivo a Ina Paimilla, quien procedía a la redistribución entre los distintos beneficiarios. Esta variante de cheques girados con cargo a la cuenta corriente del departamento tercero, desde, o sea, a la cuenta de fondos de desahucio, se tradujo en una malversación que alcanzó los 781.710.881 pesos. Lo anterior magistrado a través de 41 operaciones ilícitas todas, ¿cierto?, que involucraron a su vez a 38 civiles que no tenían derecho a percibir el beneficio. Dentro de los roles y funciones, ¿cierto?, que cumplieron los líderes y miembros de la organización, en este caso en particular, tenemos por una parte que tanto Nelson Valenzuela como Diego Valdés Bustamante fueron firmas giradoras autorizadas y firmaron cheques, digamos, con cargo a la cuenta fondos de desahucio a personas que no tenían derecho a percibir este 5%. Prueba de aquello magistrado se rindió prueba documental, entre ellos la prueba documental 1994.5.23, perdón, 1994.5.26, 1994.5.27, 1994.5.31. Dentro de la documentación que se pudo recuperar, ¿cierto?, y que está acompañada en juicio oral, Nelson Valenzuela y Diego Valdés firmaron 2 cheques por más de 40 millones de pesos, mediante los cuales, digamos, se dispusieron pagos para personas de estas 38, ¿cierto?, que no tenían derecho a percibirlas, civiles, ¿cierto? Además, Diego Valdés Bustamante, jefe de sección, firmó para su pago los formularios de traspaso de fondos que permitieron justificar, ¿cierto?, los giros de estos cheques con cargo a la cuenta corriente. Eso fue acreditado también en juicio mediante prueba documental 2007.27. Los cheques, ¿cierto?, que firmó Nelson Valenzuela y Diego Valdés bajo esta modalidad, ¿cierto?, que estoy refiriendo, también fueron acompañados como prueba documental en juicio oral, la prueba documental 2005.8 y la prueba 2005.9. Por su parte, Arnoldo Rivero, jefe del departamento tercero, también firma giradora, lo recordarán, así como de las demás cuentas del departamento, firmó a lo menos 6 cheques, del cuales 5 lo firmó con Diego Valdés Bustamante, en relación a estas personas que no tenían derecho a percibir el beneficio de la devolución del 5%. Esto quedó acreditado en juicio oral mediante la incorporación de prueba documental, la PD 2005.4, la PD 2005.7, la PD 2005.3 y la prueba documental 2839.10.1. Todos estos son los cheques, magistrados, y todos aquellos documentos fueron exhibidos también tanto a Arnoldo Rivero como a Diego Valdés Bustamante, con razón de sus declaraciones en juicio oral de fecha 10 del 11 del 2022 y 23 de enero del 2022 respectivamente, reconociendo, digamos, los cheques y sus firmas con cargo, ¿cierto?, al pago de este 5%.
José Paimilla, ¿cierto? Miembro reclutado por la organización, dentro de las funciones que cumplió estuvo la de reclutar personas, como decía, para poder operativizar el mecanismo, recolectar el dinero una vez cobrado por los cuentacorrentistas y su posterior distribución en dinero en efectivo entre los distintos, digamos, oficiales que participaban con él en la operación. Un tema que es importante destacar, su señoría, es que cuando opera esta modalidad, ¿cierto? Con cargo a la cuenta de fondos de desahucio del Departamento Tercero, la contabilización, digamos, que se hace de las operaciones y de los dineros pagados con cargo a esta cuenta, se hizo en el sistema SIC, en el sistema integral de contabilidad de Carabineros, y no se hizo en el sistema de información para la gestión financiera del Estado SIC, como debió haber sido, digamos, en razón del carácter, la naturaleza de los fondos. Y esto a su vez le permitió, digamos, a los líderes de la organización que antes refería, no estar sujeto al control de auditorías por parte de Contraloría General de la República, lo cual era un resguardo más, ¿cierto?, de seguridad en relación a las operaciones que se desplegaron. Esta modalidad la vamos a explicar latamente o con mayor detalle, ¿cierto?, en la malversación de caudales públicos, pero operó sobre el concepto de la devolución del 5%, que corresponde a aporte que se realiza en el fondo de desahucio por los funcionarios de Carabineros, por concepto de retiro y Montepío. Pero llega un momento, magistrado, después de 35 años, recordarán, que no corresponde el descuento y se aprovechó aquellas circunstancias, ¿cierto?, para, digamos, a falsos destinatarios, digamos, o personas que no tenían derecho a percibirla, desviar los recursos de esa forma y, ¿perdón? Claro, como una falsa devolución en el fondo, y por esa vía se desviaron los recursos que en definitiva terminaron en los bolsillos de los miembros de la organización, previo descuento de un porcentaje entre 5 y 10% para estos terceros. Esto, magistrado, también, digamos, quedó corroborado, digamos, en base a la prueba que se rindió en el juicio oral, en relación a la libreta personal que le fuera incautada durante la investigación al acusado José Paimilla, que se incorporó como otros medios de evidencia material número 232, corresponde a la 924-77-599. Sí, en la evidencia material 232. Sí, 232. ¿Por qué es importante, magistrado? ¿Y qué prueba esta libreta? Conversamos, yo hacía, digamos, como el símil de las organizaciones criminales con lo que es un emprendimiento, ¿cierto?, en el mundo ilícito. Usted no encuentra normalmente en las organizaciones criminales una escritura de constitución, un acta de directorio, un registro formal, digamos, porque se mueven en la sombra, ¿cierto?, en forma clandestina. Pero el hecho, magistrado, de que se haya incautado esta libreta nos demuestra de algún modo la vocación de permanencia de la organización. Esto no fue un acto aislado, operó por años, porque esa libreta de Ina Paimilla, digamos, ustedes lo pudieron apreciar, no solo tiene registro de esta modalidad específica, ¿cierto?, de desahucio 5% cheques, sino que también de la variante transferencias y también de la modalidad denominada desahucio falsificación. Y es un registro, ustedes lo vieron, que va año a año, operación, por cada resolución, digamos, que no correspondía o falsa, ¿cierto? La fecha de la resolución, el monto, digamos, que se pagó por la resolución, los beneficiarios de la resolución, el dinero que se recaudó y los destinatarios en cada caso, ¿cierto?, de el dinero ilícito una vez recuperado por Ina Paimilla en forma
en dinero en efectivo, ¿cierto? Entonces, ciertamente que es un plus que no siempre se encuentra en una investigación de una asociación ilícita. Sin embargo, acá lo tenemos. Y por eso nosotros decíamos en el alegato de apertura, cuando partió este juicio, que esta constituía la genuina materialización de la necesidad de inventario de la organización. Una organización que permanece en el tiempo, como fue en este caso, que parte del 2007, digamos, en estas variantes de desahucio y que se extiende hasta el 2014 con desahucio falsificación, llevó un registro de cada una de las operaciones. Y si ustedes van más lejos y cotejan incluso esa misma libreta con los hallazgos de la perito de Contraloría, que es Paulina Lago, que verifició la cuenta a fondo de desahucio y estableció la trazabilidad directa de montos a distintos destinatarios que no tenían derecho a percibir, ya sea 5%, desahucio, eh, van a encontrar las coincidencias, magistrado. Entonces, es un refuerzo más de prueba de las circunstancias que estoy indicando y de esta vocación de permanencia de la organización criminal. De modo, su señoría, que en base a la prueba que se rindió en juicio oral, se acreditó la participación de los oficiales que he referido y del suboficial Ina Paimilla. En esta modalidad se rindió prueba documental, testimonial y pericial. La prueba pericial, como indicaba hace unos instantes, estuvo a cargo de la deposición de la perito doña Paulina Lagos Muñoz, de Contraloría General. Ella expuso respecto de la pericia efectuada a la cuenta corriente Fondo de Desahucio, su peritaje el 118-2018. Ella expuso entre el día 19 de septiembre de 2023 al día 23 de octubre de 2023. Dentro, digamos, de lo que ella refirió, cuestiones, digamos, relevantes para efectos de la asociación, que ella le manifestó a su señoría, ¿cierto? Y se lo explicó, es que estos pagos, ¿cierto? Ilícitos, se tramitaron sin cumplir con la reglamentación legal. Estos pagos, magistrados, según explicó la perito, no tenían un expediente de pago, que es lo que debe acompañar, ¿cierto? Previo a que se gire el cheque, tiene que haber un expediente de pago. Esto es relevante, porque los líderes de la organización, que eran las firmas autorizadas, que giraron estos cheques con cargo a la cuenta corriente, que eran improcedentes en definitiva, dentro de sus funciones está verificar la documentación de respaldo. ¿Cómo va a estar firmando cheques para personas que no tienen un expediente de pago que lo habilite? Sin ir más lejos, esta obligación, ¿cierto? Como que tienen los oficiales del departamento tercero, de verificar cuando hacen un pago que haya un respaldo, ya sea una boleta, una factura, o en este caso un expediente de pago, incluso está reglamentado en el reglamento de intendencia número 21, que también se rindió como prueba documental. Vamos a volver sobre eso más adelante. Por ejemplo, en el artículo 96 de dicha reglamentación. Entonces, hay una responsabilidad ciertamente al firmar los cheques sin tener a la vista este expediente de pago, que en estos casos, del 5%, cheques eran inexistentes. Bueno, respecto de la destinación de estas 4 personas, ¿cierto? En los momentos en que estoy indicando, también se rindió prueba documental, la 1966.1.41, 1945.1.23, 1945.1.6, 1945.1.27, 1945.1.28. Todo citado, digamos, en el departamento tercero, donde, digamos, se operó en relación a la cuenta. Eh, Ahora, en esta modalidad, magistrado, de desahucio o 5%, ¿cierto? A través de cheques, no se pudo recuperar toda la documentación de respaldo de estos cheques y toda la documentación contable de respaldo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta fue incinerada irregularmente y fue incinerada irregularmente por el acusado Flavio Echeverría.
Nosotros cuando abordemos el delito de malversación vamos a tocar este tópico que fue recurrente, ¿cierto?, en distintas modalidades, que es de la incineración de documentación en forma irregular, pero desde ya lo hago presente. Sin embargo, se logró recuperar documentación como la que venía refiriendo. eh, Se estableció por la perito de Contraloría General, ¿cierto?, todas las operaciones ilícitas, que son estas 41 que he referido respecto de 38 destinatarios, pero no en todas se tuvo la documentación de respaldo. Eh, para los años 2007 y 2009, se contó al menos con 4 de los cheques, que son aquellos que referí hace unos minutos, digamos, en la mañana, ¿cierto? La PD 2005.4, la 2005.7, la 2005.3, la 2839.10.1, cheques que fueron firmados por Arnoldo Rivero y Diego Valdés Bustamante. El año 2010, por ejemplo, de las 19 operaciones ilícitas, se lograron recuperar 2 cheques que fueron firmados por Diego Valdés y por el acusado Nelson Valenzuela Aravena, que fueron las PD que referí, 2005.8 y 2005.9. Esta modalidad también, magistrado, fue corroborada en juicio oral por la declaración del propio acusado José Ina Paimilla Vergara, que prestó declaración en estado, ¿cierto?, entre los días 13 de marzo y 17 de marzo del año 2023. A grandes rasgos, magistrado, dentro de las cuestiones que le explicó a usted, digamos, ¿cierto?, el acusado, explicó el origen de esta modalidad, explicó los conocimientos que adquirió en los departamentos P3, P4 que le permitió participar en esta modalidad. Explicó también su traslado al departamento tercero, previa entrevista, ¿cierto?, con Diego Valdés. Explicó también en el 13 de marzo de 2023 la circunstancia que él, encontrándose ya en el departamento tercero, en sección tesorería, trabajaba Juan Pardo Barrera, que corresponde al testigo número 191, que era un elaborador de datos. Señaló que además tenía a su cargo la cuenta de fondo de desahucio donde se operativizó, digamos, esta modalidad. Y que Juan Pardo le refirió a él, ¿cierto?, estando ya en el departamento tercero, que por qué, ¿cierto?, no hablaba con Diego Valdés, jefe de sección en ese momento, porque él ya tenía algún conocimiento, ¿cierto?, de estas operaciones, a ver si podían meter una resolución ficticia, ¿cierto? Relató en su declaración José Napa y Milla que él habló con Diego Valdés y le planteó, le dijo: Diego, ¿tú darías autorización para tramitar resoluciones ficticias? Y que Diego Valdés le había dicho que no había problema, que no se había extrañado, y que de ese modo, ¿cierto?, con esa avisación se continuó desde el departamento tercero extendiendo, ¿cierto?, estas resoluciones para personas que no tenían derecho a la devolución del 5%. También refirió Inapaimí en su declaración que esta operación era imposible hacerla sin los oficiales. Explicó que el jefe de sección firmaba el cheque, o si no era el jefe de sección, el que lo subrogara, y que luego lo firmaba el jefe del departamento. De modo que los oficiales que estoy refiriendo, las firmas giradoras, no podían menos que desconocer esta situación, no tenían un expediente de pago. Incluso, según relató la perito Paulina Lago acá, hubieron personas, porque este era un pago único, que se repitieron. Sin embargo, igual se les giraron los cheques. Circunstancias todas que debieron haber sido lógicamente advertidas. También, magistrado, estas circunstancias, digamos, fueron corroboradas en juicio oral por la declaración del testigo 191, Juan Pardo Barrera, quien depuso en estado con fecha 2 de junio de 2023.
Él le reiteró a su señoría que era elaborador de datos, ¿cierto?, a cargo de la cuenta Fondo de Desahucio en el Departamento Tercero. Eh, Juan Pardo también explicó, ¿cierto?, esta operatoria del 5% de Retiro y Montepío, reconoció su participación en los hechos. Y el de los oficiales que conocían de la jefatura, ¿cierto? Y también reconoció acá haber sido condenado por su participación en estos hechos. Dentro de este proceso, él explicó lo mismo que Inapaimí, en el fondo, que el pago mediante cheque, ¿cierto?, eran entregados en primera instancia al jefe de sección. Se le preguntó por los jefes de sección, recordaba a Diego Valdés, en algunas circunstancias a Francisco Estrada, y que los cheques los confeccionaba él por instrucciones de José Inapaimilla o por el jefe de sección. Y también explicó que posteriormente estos cheques eran firmados por el jefe del departamento. En relación a los roles también y funciones que cumplieron los integrantes de la organización en esta modalidad, eh, el reclutamiento y posterior recolección de dinero por parte de José Inapaimilla quedó acreditado en juicio oral, según la perito de Contraloría, por una parte, que como decía e indicaba, son 38 los destinatarios reclutados que no tenían derecho a percibir esto, y esto fue ratificado a su vez en juicio oral por prueba testimonial. Entre ellos, el testigo número 254, el testigo Miguel Ángel Betis Mariño, quien depuso en estrado con fecha 9 de junio del año 2023. En términos muy generales, él reconoció, digamos, su participación, el haber sido reclutado personalmente por José Inapaimilla, y reconoció operaciones tanto en relación a la modalidad de 5% cheques como a través de transferencias. También fue corroborado en juicio oral mediante la declaración del testigo Misael Cárdenas Parra, que es el testigo número 260. Él depuso con fecha 19 de mayo del 2023, también reclutado por José Inapaimilla. Además, magistrado, por la declaración del testigo Mario Yerkovich, el testigo número 248, que depuso con fecha 19 de mayo del año 2023. Corroborado también por la declaración del testigo Paulo Cauciño, que es el testigo 301, que declaró con fecha 19 de mayo del año 2023. También por la declaración del testigo Guillermo Ulloa, que corresponde al testigo número 126, que depuso en estado con fecha 19 de mayo de 2023. Todas estas personas, magistrados, reclutaron respecto de su reclutamiento, ¿cierto?, para esta actividad, ya sea por Inapaimilla o por un tercero comisionado por Inapaimilla, el hecho de haber cobrado los cheques, ¿cierto?, a cambio de una comisión, haber retornado a Inapaimilla o a quien él mandara, ¿cierto?, en dinero en efectivo, el monto, ¿cierto?, principal referido en los cheques respecto de los cuales fueron beneficiarios. Todos estos testigos, a su vez, magistrados, y lo que ellos refirieron, encuentra concordancia en la prueba que se rindió en juicio oral a través de la declaración de la perito Paulina Lago, ¿cierto?, que estableció la trazabilidad directa, fechas, montos, beneficiarios, ¿cierto?, desde la cuenta Fondo de Desahucio bajo esta modalidad. Lo que a su vez también, magistrado, queda en buena parte corroborado con la prueba otros medios de evidencia material 232, que corresponde a aquella nube contenedora de la libreta de Inapaimilla, donde se puede incluso ir haciendo el cotejo año por año, ¿cierto?, beneficiario por beneficiario, monto por monto. Fecha de resolución, distribución, etc.
Esta modalidad que vengo relatando de devolución, o sea, de desahucio 5%, también, y como indicaba, tuvo una variante de transferencias. A medida que, digamos, se implementó y se fue desarrollando la de cheques, a contar del 2008 y hasta el año 2013, se procedió, digamos, bajo el mismo supuesto a realizar transferencias con cargo a la cuenta corriente Fondo de Desahucio del Departamento Tercero. Y en este caso, ¿cierto? Fueron 32 operaciones de transferencia para personas que no tenían derecho a percibir el beneficio, que involucró un monto de 408.429.023 pesos. En este caso, ¿cierto? Se subían nóminas de pago al Banco Estado para que se procediera a efectuar las transferencias. En esta variante, ¿cierto? De la modalidad eh, del 2008 al 2013, participaron también otros acusados vinculados a la organización principal, ¿cierto? Que relatábamos, ¿cierto? Entre ellos Flavio Echeverría Cortés. Recuerden que Flavio Echeverría ya venía participando de la organización al menos desde el 2008, a través de la modalidad de valores en tránsito, y llegó, como quedó acreditado, ¿cierto?, por las distintas pruebas, a la jefatura del Departamento Tercero del año 2011. También participan, ¿cierto?, de este entramado vinculado a las transferencias, con cargo al 5% de Retiro y Montepío, que se pagaron a terceros, ¿cierto?, civiles sin derecho alguno, o bien a funcionarios que no tenían derecho a percibir el beneficio. Diego Valdés Bustamante, Carlos Cárcamo, Pamela Castillo. También Oscar Muñoz Becerra, que está condenado, ¿cierto? Ellos fueron encargados de firmar para su pago el formulario de traspaso de fondos en el sistema integral de contabilidad, el sistema SIC, por más de 400 millones, ¿cierto? Que permitieron estos pagos a estos terceros civiles o funcionarios que no tenían derecho a percibir el beneficio por este concepto de devolución del 5% a través de transferencia. José Paimilla, en esta vertiente, ¿cierto? O variante de la forma de pago de la modalidad, también cumplió rol de reclutador de estas 32 personas que percibieron transferencias indebidas. Y también cumplió los mismos roles de recolector y redistribuidor del dinero en efectivo. Esto también fue reconocido en juicio oral con fecha 14 de marzo de 2023 por José Paimilla Vergara. En lo que se refiere a transferencias, refirió que Juan Pardo elaboraba, ¿cierto?, una planilla que se pasaba al jefe de la sección tesorería y después al jefe del departamento, y de ahí, ¿cierto?, se efectuaban eh, la, se traspasaba, ¿cierto?, la información al Banco Estado para que se procediera a efectuar la transferencia a estas personas que no tenían derecho, y básicamente reconoció, digamos, su participación en esta modalidad, también en la variante de transferencias. También ratificado esta variante por la declaración de Juan Pardo Barrera, el testigo que refería anteriormente, con fecha 2 de junio de 2023, perdón. También en el caso de las transferencias bancarias reconoció su participación, refirió también que los jefes de sección eran los encargados de tramitar estos pagos de transferencias, que él no tenía acceso, ¿cierto?, al pago vía transferencia. Es que al sistema banco solamente tenían acceso los jefes, que la nómina de pago que se subía al Banco Estado, ¿cierto?, que también, ¿cierto?, era de cargo de los jefes, y que él no tenía acceso. Explicó también todo el proceso en que él participaba, de elaboración de planilla, de llevar los cheques, etcétera, y que todo esto después, cuando estaba listo para pago, se reconducía a ciertos archivos planos TXT que los jefes
remitían al banco para que se procediera al pago de las transferencias. Y explicó dentro de este proceso, ¿cierto? Que era en parte, ¿cierto?, regular, pero también irregular, por cuanto él indicó que Joseina Paimilla, fuera de estas planillas, le pasaba por mano ciertas resoluciones, que en definitiva eh, redundaron en el pago a personas que no correspondían, y le manifestaba que eran por orden del jefe de sección. De modo que de igual modo la incluía y terminaban incluido en las planillas que posteriormente se iban a pago a Banco Estado. Esta modalidad, magistrado, también fue explicada y referida en detalle en juicio oral por el testigo César Gamboa, testigo número 61, funcionario policial del departamento S7 que participó en la investigación, particularmente de esta modalidad y en general de los desabusos en que participó el miembro de la organización Joseina Paimilla. Y explicó al tribunal, digamos, tanto lo que era este proceso de cheque y transferencia por 5%, así como también desabuso o falsificación. Explicó que esta modalidad de 5% tuvo estas dos variantes de cheque y transferencia, y en razón de su explicación, ¿cierto? Donde también dio cuenta de todas las actividades desplegadas, particularmente por Joseina Paimilla, se incorporó y se le exhibió otro medio de evidencia material 171, donde fueron, digamos, exhibiendo y leyendo cuadros por año, con nombre, con fecha, con monto de pago, por cada modalidad, tanto de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y fue explicado, ¿cierto?, ese cuadro paso por paso en relación a las operaciones ilícitas que se realizaron en el contexto de esta modalidad. La variante de transferencia también, lógicamente, tiene su correlato en la libreta de INE Paimilla que se incautó y que se incorporó como prueba, como evidencia material 232. Tanto, digamos, las firmas giradoras, ¿cierto?, para utilizar las transferencias con cargo a estos más de 400 millones de la cuenta fondo de desahucio, así como la confección de estos formularios de traspaso de dinero, ¿cierto?, de fondo, eh, fue referida a juicio oral por la perito de Contraloría General, doña Paulina Lagos. Eh, y también, particularmente en relación a este tema de las transferencias, la perito explicó que habían situaciones sumamente anómalas, por ejemplo, que siendo también pagos únicos, habían situaciones de personas que se repetían en forma recurrente. Por ejemplo, Ernesto Ramírez Araneda tenía 8 oportunidades de pagos. Sergio Erazo en 4 oportunidades. Situaciones que, digamos, obviamente no se condicen con la operatoria en un régimen regular. En total, magistrado, si tomamos en consideración la prueba en base a la declaración de la perito doña Paulina Lago, por esta modalidad de 5%, si comprendemos tanto las operaciones a través de cheques más transferencias, se malversó una suma de 1.190 millones, 139.904 pesos. ¿Me permite un receso cortito, magistrado, por favor? No hay problema, señor Fitz.
Otra de estas operaciones ilícitas, ¿cierto? Fue la de la denominada en la acusación desahucio o falsificación. Nos salimos ya del 5%. Esta modalidad particularmente operó en paralelo a las otras, ¿cierto?, que venía desarrollando la organización entre el 2010 y el 2014. Acá se contó también con la acción mancomunada de personas que estaban en el departamento P3 y P4, concertados, ¿cierto?, con personas del departamento tercero, y significó en definitiva la malversación desde la cuenta fondo de desahucio del departamento tercero, la misma cuenta que venimos revisando, ¿cierto?, desde ayer, de 1.017.407.014 pesos. Para implementar, digamos, y poder desarrollar esta modalidad, como ustedes recordarán, a lo que se recurrió fue a documentación, ¿cierto?, falsificada, que se extendía, digamos, en razón de desahucio a personas que no tenían derecho a percibir el beneficio. Del departamento tercero magistrado, hay una serie de acusados, ¿cierto?, pertenecientes a la organización principal, que participan de esta modalidad utilizando las contabilizaciones de los traspasos de contables, los traspasos de dinero, ¿cierto?, que en definitiva posibilitan estos pagos a estos civiles por concepto de falsos desahucios. Valiéndose para aquello, ¿cierto?, de resoluciones del Departamento de Pensiones de Carabineros, que era otro departamento, P4, y que conseguían pensiones de retiro e indemnizaciones de desahucio a estas personas que vengo indicando no tenían derecho, eran falsas resoluciones, y esas falsas resoluciones a su vez dieron pie para estas contabilizaciones de traspasos de fondos por el concepto de desahucio con cargo a la cuenta corriente en mención. Algo que también quedó acreditado en juicio oral magistrado y que me parece importante destacar. Así como allá en el 5% no se contaba con un expediente de pago previo al giro de los cheques, en este caso, magistrado, las resoluciones de desahucio que se autorizaron los pagos por los funcionarios integrantes de la organización criminal que trabajaban en el departamento tercero, y según refirió también la perito Paulina Lago, no debían, mejor dicho, digamos, en un régimen regular legal, haber sido remitidas a la Contraloría General de la República para su toma de razón. En el caso de las operaciones ilícitas que se hicieron bajo esta modalidad de desahucio o falsificación, ninguna de las resoluciones de desahucio falsas, ¿cierto?, fueron remitidas como correspondía a Contraloría General para este trámite de toma de razón. Por lo tanto, magistrado, Contraloría General, en su sistema de tramitación de documentación, el sistema CIAPER, no tiene ningún registro hasta el día de hoy del pago de estos desahucios, porque nunca tomaron razón, eran obviamente resoluciones falsas, y nunca se mandaron como debieron haberse enviado. Y esta, digamos, operación en lo que se traducía, ¿cierto?, era en que en definitiva se disponían por parte del Departamento Tercero transferencias a estas personas que no tenían derecho, y estas transferencias lógicamente se pagaron con cargo a la cuenta fondo de desahucio, más de 1.000 millones que refería anteriormente. Dentro de los roles y funciones que cumplieron acusados, ¿cierto?, en la causa, en esta modalidad de desahucio o falsificación, está por una parte la utilización de estas contabilizaciones de los traspasos contables que refería para el pago de los desahucios.
Dentro de las personas que participaron, tuvo Pamela Castillo Herrera, Francisco Estrada Castro, Diego Valdés Bustamante, Flavio Echeverría Cortés, Diego Valdés Bustamante. También tuvo un rol en esta modalidad relevante el miembro reclutado José Paimilla Vergara, también magistrado en parte del entramado, ¿cierto?, para poder proceder al pago de estos desahucios a personas que no tenían derecho. Participó Nelson Valenzuela junto a Randy Maldonado. Ellos particularmente, el año 2008, extendieron certificados mediante los cuales se certificaba que estas personas, a las cuales se le iban a pagar estos falsos desahucios, ¿cierto?, no mantenían reintegros de pagos pendientes en Carabineros, que era un requisito previo, como un checklist que había que tener previo a que se dispusiera el pago. Y esas personas, lógicamente, que no tenían ningún derecho a percibir desahucio. Dentro de los roles y funciones también, Diego Valdés particularmente, como decía, por una parte aprobó en el Sistema Integral de Contabilidad, en el SIC, los comprobantes contables del formulario de los traspasos de los fondos irregularmente pagados, en definitiva, mediante estas transferencias. En el periodo que fue jefe de sección en el Departamento Tercero. Similar situación en el caso de Francisco Estrada Castro y Pamela Castillo. También autorizaron los traspasos contables para pago de los desahucios civiles. También confeccionaron y firmaron ambos cartas de notificación de pago a civiles que no tenían derecho a desahucio. Pamela Castillo también aprobó en el Sistema Integral de Contabilidad SIC los comprobantes contables del formulario de traspaso de fondos regularmente pagados. Carlos Cárcamo Bravo también aprobó en el Sistema Integral de Contabilidad SIC los comprobantes contables. Acá lo que, lo que, lo que digamos, subyace, ¿cierto?, en esta variante, ¿cierto?, de desahucio falsificación, versus, o si usted lo compara con desahucio 5%, y que denota también de algún modo esto que hemos venido planteando del aprendizaje de la organización, ¿cierto?, del irse perfeccionando. Acá las operaciones son de un monto mayor, porque el desahucio, digamos, es un pago mucho más grande que lo que significaba la devolución del 5%. Entonces, hay un incremento en la actividad en el sentido de ir, ¿cierto?, por un botín de algún modo no tan fragmentado, sino que ir obteniendo montos mayores. Es parte un poco del aprendizaje de la organización. Acá, bueno, el entramado, ¿cierto?, pasa por la confección de resoluciones falsas, eh, para los cuales se contó también con la colaboración de funcionarios del Departamento de Pensiones, el Departamento P4. Y ahí José Paimilla también cumplió un rol. Él había pasado, digamos, por este departamento en particular, y aprovechó sus vínculos y sus conocimientos que tenía, tanto con personas de aquel departamento como de la operatoria misma de las resoluciones de desahucio. De modo que se procede, ¿cierto?, en esta acción mancomunada a la fabricación del documento falso. Personas que, por ejemplo, colaboraron, Marco Medina Robles, en la fabricación del documento en sí, está condenado desde el año 2022. Pero también dentro de las funciones que cumplió Paimilla en esta modalidad, al igual como lo hizo en el 5%, fue la de reclutar a terceros sin derecho a percibir este beneficio, a recolectar el dinero una vez que ellos recibían las transferencias en sus cuentas corrientes, sus cuentas de ahorro, en los distintos instrumentos financieros que ellos manejaban, y en la posterior redistribución del dinero en efectivo entre los distintos integrantes de la organización.
en relación a este rol, solo a modo de ejemplo, por ejemplo, la prueba documental 1999.21, 1999.13, 1991.1, que dice relación con un pago a una persona de nombre Carlos Guzmán Cáceres, orquestado, la recolección y la redistribución por parte de Joseina Paimilla. Esta operación, magistrado, además fue corroborada en juicio oral a través de la declaración de la perito de Contraloría General de la República, doña Paulina Lagos Muñoz. Ella depuso respecto de esto entre los días 19 de septiembre y 23 de octubre de 2023, expuso la modalidad, ¿cierto? Le explicó al tribunal, ¿cierto?, las resoluciones falsas, ¿cierto?, que tuvo a la vista en la elaboración del peritaje, los nombres, los comprobantes contables, digamos, firmados o dispuestos por las personas que acabo de referir, entre otras tantas circunstancias. Vamos a explicar la modalidad en detalle cuando veamos la malversación, pero también valga aquella referencia en refuerzo de la prueba que vengo refiriendo. Entonces, los distintos partícipes en esta modalidad pudieron contabilizar, pudieron emitir certificados, cartas de notificación, levantar nóminas de pago al Banco Estado, para que se efectuaran, ¿cierto?, estos pagos, y en definitiva se sustrayeran los fondos públicos de cargo del Departamento Tercero. Ina Paimilla, en ocasiones, como quedó acreditado también con los propios testimonios, acompañó en ocasiones a estos terceros, incluso al banco, y luego recepcionó el dinero por parte de estos terceros. Las circunstancias que los beneficiarios de estos desahucios fueron personas sin vínculo, sin derecho alguno, ¿cierto?, a percibir estos emolumentos, fue acreditado en juicio oral mediante la prueba documental 1998.2, que corresponde a la copia del oficio número 6, de fecha de 18 de diciembre del 2017, del Departamento de Registro y Análisis de Información de Personal P7, de la Dirección de Gestión de Personas de Carabineros, que remite la información suscrita por Mauricio Vargas Martínez, donde se explicita que ninguna de estas personas tenían derecho a percibir el beneficio del pago del desahucio con cargo a esta cuenta, ¿cierto?, del Departamento del Tercero. También esta modalidad fue corroborada en juicio oral por la propia declaración del acusado Joseina Paimilla Vergara, quien depuso con fecha 13 de marzo de 2023. Junto con reconocer, ¿cierto?, su participación, le mencionó a su señoría que los que se lucraban con esta modalidad eran una serie de oficiales miembros de la organización criminal que venimos reseñando. Señaló a Carlos Cárcamo Bravo, a Diego Valdés, a Randy Maldonado, a Sergio Bracamonte y a Pancho Estrada, Francisco Estrada. Señaló que ellos estaban en conocimiento, daban las autorizaciones respectivas. Explicó también el tribunal que esto no se pudo haber hecho si no era con la concomitancia de los oficiales que se beneficiaron. Incluso refirió que en ocasiones llamaban del banco, ¿cierto?, para verificar estos pagos, que eran absorbidas las consultas por los oficiales. También él refirió en extenso, magistrado, los reclutamientos de estos terceros para poder concretar la modalidad y la distribución del dinero. En razón de la declaración de Joseina Paimilla Vergara en juicio oral, también se exhibió, ¿cierto?, y se dio lectura a su libreta, se recordarán, en otros medios 232, donde él explicó, digamos, detalladamente, ¿cierto?, a qué aludía cada referencia, ¿cierto?, en relación a cada una de las operaciones, y en particular también respecto de las de desahucio o falsificación.
refirió también que había pedido autorización a Diego Valdés para esta operación, en circunstancias que, digamos, arribó al departamento tercero Randy Maldonado. Aprovechó la cercanía de Randy Maldonado con Diego Valdés y que también se le planteó esta posibilidad y dio su visto bueno. Dentro de las cuestiones que reconoció INAPEMILLA en sus declaraciones, tanto de fecha 13 de marzo como de 14 de mayo de 2023, marzo, perdón, de 2023, fue que había reclutado a Mario Yerfovich, a Miguel Betis Mariño, a Jorge Araneda Lizana, a Ricardo Fuentes Vargas, a Pedro Bahamondes, a Miguel González, a Patricia Jerez y Claudio Zamora. También, según el mismo INAPEMILLA relató en su declaración de los días que vengo indicando, algunas de estas personas, como Zamora, Yerkovich y Betis, reclutaron a su vez a otras personas también por indicación de él. De modo que la red de reclutados, ¿cierto?, se extendió a través de esta modalidad. Y claro, esto además, este rol, ¿cierto?, que vengo indicando en particular de INAPEMILLA, que formó parte del mecanismo que se implementó en esta modalidad, fue ratificado en juicio oral por numerosas pruebas documentales, perdón, testimoniales. Eh, el testigo Leonel Pinto Medina, el testigo número 205. El testigo Julio Ubal Guerrero, testigo 196. También Ángel Aguilera Bravo, testigo número 25. Guillermo Ulloa Salgado, testigo número 126. Paulo Cousiño Barrientos, testigo número 301. Marcelo Geria Farías, testigo 234. Jorge Betis Mariño, testigo número 163. También Henry Molina Pino, testigo 135. Vilma Miranda Domínguez, testigo número 360. Que en términos generales, bueno, su señoría conocieron los testimonios, ratificaron estas mismas circunstancias que vengo indicando, en el sentido de ser reclutado, haber sido dinero, haberse entregado a INAPEMILLA u a otra persona, digamos, por encargo de INAPEMILLA. También, magistrado, es revelador de esta modalidad la declaración que prestó en estado el acusado Randy Maldonado, con fecha 2 de septiembre de 2022. Él, en términos generales, ¿cierto? Su señoría conoce la declaración, refirió que Luis Vilches, en un momento, también miembro, ¿cierto?, de la organización que describí los días anteriores, había concurrido a hablar con él porque había recibido Luis Vilches un llamado de Patricia Vergara, que era una ejecutiva, Villagra, perdón, que era una ejecutiva del Banco Estado, por un pago, ¿cierto?, que estaba ahí rechazado, ¿cierto? Y que en razón de eso, él había concurrido a la oficina de Diego Valdés Bustamante, que era jefe de sección, tesorería. Y había, digamos, o se había percatado él en ese momento, que hasta ese momento, según refirió, no tenía conocimiento, que este pago, digamos, rechazado correspondía a un desahucio. Señaló también que con esa información fue a hablar con el comandante Carlos Cárcamo y que la respuesta del comandante Carlos Cárcamo fue que le dejara ir el tema, que él iba a ver el tema con el banco. Por cierto, correspondía a un pago improcedente.
También, magistrado, destacar parte, ¿cierto?, de la declaración de Francisco Estrada Castro, de fecha 30 de marzo de 2023. Sobre esto en particular, refirió que en un momento un comandante, Alejandro Rubilar, se había ido de vacaciones y Sergio Bracamonte había quedado como subrogante. En esa circunstancia, el suboficial Inapaimilla eh, había conversado con él para generar estos pagos de desahucio y que Sergio Bracamonte había aceptado. Eso fue en septiembre del año 2013, según refirió su declaración Francisco Estrada Castro. También, magistrado, según parte, ¿cierto?, de lo declarado por Francisco Estrada en su declaración de fecha 29 de marzo de 2023, señaló que en una fecha posterior, en el año 2014, si no me mal recuerdo, ya Inapaimilla no estaba en el departamento y concurrió a hablar con él y le planteó la posibilidad de seguir operando de esta forma, con desahucios falsos, ¿cierto?, con cargo a la cuenta fondo de desahucio. Y declaró en estado Francisco Estrada que le dijo que no. Y también aclaró que dentro, dentro de las razones, digamos, que él esgrimió fue por un lado que él habría dicho a Inapaimilla que tenía un jefe nuevo, que era Héctor Neil, que de momento no tenía la confianza, ¿cierto?, como para plantearle que autorizara algo así. Pero también explicó Francisco Estrada en su declaración que dentro de las razones que él tuvo, ¿cierto?, para decirle que no en ese momento, fue porque habían sacado dinero de valor en tránsito bajo la modalidad de administración de archivos planos TXT, perdón, gasto en personal, administración de archivos planos TXT, que se estaba viendo también el tema de la modalidad que explicaba ayer de desahucio anticipo a rendir, por lo tanto ya era mucho. Ese fueron parte, digamos, de lo que manifestó en estado Francisco Estrada. Todo está, digamos, como entramado que vengo señalando, de los llamados del banco, de notas, magistrados, o dan cuenta, ¿cierto?, de un control por parte de los líderes de la organización de esta operación. Había que tener una avisación previa, ¿cierto? Había que tener un adelante, vamos, ningún problema. Tanto al punto así que el 2014 Estrada dijo no, y no se hizo. Eh, Esto también, el fin de la operación, es cierto, a contar del 2014, eh, fue ratificado en Estado por la declaración de la perito de Contraloría, doña Paulina Lagos. Y a su vez, esto también, si ustedes van más allá, tiene correlato en la libreta del propio INAPI Milla, donde las operaciones, digamos, se registran hasta esa fecha, aproximadamente. Todo lo que tiene que ver con la distribución del dinero llega hasta octubre, si no mal recuerdo, del 2013 en la libreta de INAPI Milla. La libreta de INAPI Milla también, magistrado, según recordarán y se expuso acá, mantenía el nombre de personas que participaron de la distribución del dinero eh, una vez recolectado por INAPI Milla. Se señalaban los nombres de Randy. Presuponemos Randy Maldonado, Diego Valdés, Cárcamo, Carlos Cárcamo, Bracamonte, Sergio Bracamonte, Estrada, Francisco Estrada. Todos aparecen recibiendo importantes sumas de dinero producto de operaciones específicas, ¿cierto? Con resolución, con fecha, con beneficiario, con monto y lista de distribución. Eso respecto de esta modalidad.
en relación a las funciones y roles de los miembros de la organización. Voy a explicar ahora otra modalidad que es jefatura zona metropolitana. También les pido 5 minutos para cambiar un poco mi apunte. Señorita, pero hoy día no terminamos a las 11. ¿Sí? Ya. Sí, bueno, es para. Por eso. No sé, porque 20 minutos. Pero, señor fiscal, Sí, por eso. O sea, posiblemente no la voy a terminar, pero sí la podría partir. ya. Parto. Eso, estamos bien.
Gracias, magistrado. Bueno, como refería en la mañana, también hubo una también cierto producto de el conocimiento adquirido por los miembros integrantes y líderes, cierto, por cierto, de la organización criminal, se reprodujeron ciertos modelos en reparticiones ya no alojadas en la Dirección de Finanzas, sino que en otros estamentos de Carabineros, eh, pero siempre con alguna vinculación directa con miembros o líderes que participaban a su vez en la organización ilícita, ¿cierto? Principal. Particularmente la modalidad que se denominó en la acusación Jefatura Zona Metropolitana, eh, se, se implementa, ¿cierto? A partir del año 2014. Acá es cuando apreciamos la primera como extrapolación del mecanismo a una de estas reparticiones distintas a las cuentas corrientes alojadas en el departamento tercero o en el departamento primero. En esta época, magistrado, recordarán, según lo que hemos referido y se ha visto obviamente en base a la prueba rendida en el juicio oral, se estaba desarrollando, entre otras, la modalidad de cheques Mario y María en el departamento primero, que tenía a su cabeza a Jaime Paz Meneses, que tenía dentro de, digamos, sus líderes o integrantes más relevantes a, a, a Carlos Rojas Muñoz, a Eduardo Pardo. Bueno, en ese contexto, magistrado, conocimos en el juicio oral ciertas revelaciones que incluso no se tuvieron durante la investigación, que fueron aún más clarificadoras de cómo se había llegado a implementar el mecanismo propio de la organización criminal a esta repartición, que era el Departamento de Contabilidad de la Jefatura Zona Metropolitana. Dentro de aquellas revelaciones, magistrado, escuchamos con fecha 3 de marzo de 2023 el testimonio de Jaime Paz Meneses, líder de la organización criminal, según nuestra acusación. Y él, dentro de lo que refirió, ¿cierto?, en relación a esta modalidad, reconoció participación en la modalidad, en la génesis de la misma, reconoció, entre otras circunstancias, haber recibido pagos en dinero, producto de esta operación en particular. ¿Por qué, magistrado? En parte de su declaración refirió que en el contexto de estarse desarrollando la modalidad de cheques Mario y María, Eduardo Pardo, otro de los miembros partícipes relevantes de aquella modalidad, le refirió, creo que esta fue la expresión, como que lo estaban, perdóneme, que lo estaban cagando, en el fondo, con la distribución del dinero que se estaba haciendo. Por cuanto la percepción era en un punto que, por una parte, Héctor Nail y por otra parte, Robinson Carvajal, según lo que el testigo refirió, manejaban de algún modo o tenían mayor control respecto de la distribución del dinero que se hacía con cargo a las operaciones que la asociación ilícita desarrolló en esos momentos. Y también con la de desahucio anticipo a rendir. Entonces, esta revelación de algún modo, ¿cierto?, generó en Jaime Paz, según lo que él refirió, buscar una forma, ¿cierto?, también de percibir más plata que la que ya estaba percibiendo. Y se abre esta arista, digamos, o esta línea que tiene que ver con jefatura, con el Departamento de Contabilidad de la Jefatura Zona Metropolitana. Por eso, magistrado, es que se encuentran tantas similitudes cuando usted, digamos, o escucharon
la perito, digamos, que indagó respecto de las cuentas corrientes en que se materializó esta modalidad, eh, es básicamente lo mismo que vimos en Chicken Mario y María, y es básicamente lo mismo que vimos en deseos anticipo a rendir. Eh, entonces hay una exportación del mecanismo a esta cuenta corriente. Sí, como decía, particularmente de lo que eran Mario María y de Sousa Anticipo a rendir. Contablemente, por ejemplo, magistrado, y la operatoria base es la misma. Eh, Acá también se operó sobre una simulación, ¿cierto? De una simulación de devolución de remesas financieras, ¿cierto? Por parte del Departamento 1, Jaime Paz, a la cabeza de esto en particular, donde se simulaba que se pedía al Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Zona Metropolitana que devolviera ciertos, digamos, montos financieros que habían sido disponibilizados en su momento. Pero esto, lo que obviamente fue un traspaso ficticio, así como cuando simulaban las devoluciones de los adelantos de los desahucios del tercero al primero, lo mismo. Y todo esto con la concomitancia, ¿cierto?, de Jaime Paz, Eduardo Pardo, Carlos Rojas, que estaban en el departamento primero. No obstante que esta modalidad ocurría en otra repartición en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de Zona Metropolitana. Sí, sí. En Zona Metropolitana, bueno, lo voy a referir, lo adelanto, estaba Diego Valdés Bustamante y Juan Guillermo Maldonado Gutiérrez, ambos miembros de la organización criminal, de la línea principal, ¿cierto?, del eje estructural de la organización. Ahora estaban destinados, ¿cierto?, a aquella otra repartición. Sí. Eh, la, sí, digamos, la forma contable de enmascarar la operación eh, también tiene el sello magistrado de Eduardo Pardo, y por eso es igual a Chicken Mario y María, básicamente. Eh, Sobre este punto que vengo señalando, esta modalidad y el hecho de que se haya, digamos, copiado el modelo, tanto desde el punto de vista del mecanismo como de el enmascaramiento contable de las operaciones ilícitas, escuchamos, entre otros, el testimonio de fecha 29 de agosto de 2022 de Juan Maldonado Gutiérrez. Dentro de lo que señaló en relación al punto que estoy indicando, pues que esto se venía haciendo de antes, la forma en que ellos operaron, y que también se había hecho antes de forma similar en relación a los cheques de María María. Entonces, en este caso en particular, eh, líderes y miembros de la organización, como Jaime Paz, Eduardo Pardo y Carlos Rojas, se valieron, mejor dicho, de otros integrantes de la organización, como señalaba en unos instantes Diego Valdés Bustamante y Juan Guillermo Maldonado Gutiérrez. Estas personas, estas últimas dos magistrados, eh, bueno, fueron trasladados a Departamento de Contabilidad de la Jefatura Zona Metropolitana. Eh, Estaba instalado, ¿cierto?, en primera instancia en dicha repartición Juan Maldonado Gutiérrez, que era miembro ya desde antes de la organización,
es trasladado a dicha repartición Diego Valdés, que ni más ni menos era uno de los líderes de la organización criminal que venía operando desde el 2006. En el caso de Juan Maldonado Gutiérrez, él, su destinación, ¿cierto? Aquella repartición, y en el caso también de Diego Valdés Bustamante fue acreditado con prueba documental, la prueba documental 1945.1.23, la 1945.1.26. Además, ambos magistrados operaban como firma giradora en su calidad de jefe y tesorero, respectivamente, de aquella repartición de la cuenta corriente, en la cual se verificaron las operaciones ilícitas que voy a pasar a señalar. Diego Valdés, recordarán que venía, como indiqué, desde el 2006, operando con los otros líderes, 2007, miembro de pleno derecho, y Juan Maldonado Gutiérrez, al menos venía participando en relación a la modalidad de gasto en personal del Departamento Tercero, adulteración de archivos planos TXT, había recibido montos directos. En el caso de Diego Valdés y el caso de Juan Maldonado, a través de terceros reclutados por él. De modo que tenían pleno conocimiento de la forma de operar de la organización y de quienes la componían. Entonces, de algún modo se dio una conjugación de factores. Ellos, digamos, aprovecharon la pertenencia, ¿cierto?, a esta organización, el conocimiento que tenían del mecanismo y de la forma en que se llevaba a cabo, sus vinculaciones a su vez con gente del Departamento Primero, también miembros de la organización. Y esta sinergia a su vez se replicó de parte del Departamento Primero hacia estos miembros de la organización que estaban ahora en otro destino para extrapolar el mecanismo a zonas metropolitanas. Lo que nos revelaron, digamos, en las pruebas que se rindieron en juicio fue que en realidad esta modalidad no se pudo llevar a cabo como se llevó a cabo si no hubiera sido por la anuencia, ¿cierto? El actuar mancomunado y concertado con algunas personas del Departamento Primero, como los que vengo señalando. Jaime Paz, Carlos Rojas, Eduardo Pardo. La investigación fiscal, magistrado, dado los plazos, ¿cierto?, no llegó a tanto, no imputó a Jaime Paz por esta modalidad y tampoco alcanzó a imputar a Eduardo Pardo por esta modalidad. Digamos, no tuvimos la capacidad en su momento de llegar al fondo, sin perjuicio de que los hallazgos de la investigación, hasta el punto en que llegaron, son del todo correctos respecto de Juan Maldonado, de Diego Valdés y de Carlos Rojas, por cuanto la participación de aquellos está refrendado, más allá de que haya dicho o no haya dicho juicio Jaime Paz y Eduardo Pardo, que también declaró sobre este punto. Magistrado, sobre ese punto le voy a pedir derechamente si podríamos quedar hasta aquí, porque entiendo que eso puede, por eso voy a pedir el receso, magistrado, para efecto del día de mañana, quizás que no estoy de acuerdo con solamente hacer presente que no se acusó. Por eso no quiero adelantar, porque voy a tener mi turno en el alegato de clausura, pero va a quedar 3 meses, pues entonces se hizo cargo efectivamente ahora el señor Montero, pero me parece que no, por lo menos, al menos debemos pensar, por la naturaleza de las imputaciones, si eso tiene o no una consecuencia en cuanto a la afectación de derechos y garantías respecto al resto de los imputados. Bueno,
Yo creo, magistrado, que el defensor va a tener la oportunidad de hacer, Sí. pero yo estoy haciendo mi alegato, magistrado, que si lo podría escuchar por último completo, y porque todavía no llego al fondo del tema. Solamente estoy puntualizando ciertas circunstancias. Y no, y efectivamente lo que toca el fondo, don Yerko, lo mismo que pasó ayer cuando don Juan José Rondón planteó la situación en el sentido de la incidencia que él produjo. Y en todo caso el tribunal conoce la acusación, de modo que ustedes van a tener en su momento la oportunidad de señalar a sus derechos lo que estime pertinente. Por tanto, continúe, señor fiscal, en los pocos minutos que le quedan. Gracias, magistrado. Entonces, en relación a esta modalidad, magistrado, entre los meses de abril a agosto del año 2014, se operativizaron las operaciones ilícitas, ¿cierto? Eh, y reitero acá, la Fiscalía le atribuye participación a Carlos Rojas, a Juan Maldonado y a Diego Valdés Bustamante, derechamente. En estos meses, ¿cierto, magistrado? Los acusados logran, replicando el mecanismo que todos conocen ya, malversaron recursos alojados en la cuenta corriente eh, por un monto de 972.700.000 pesos. Estas operaciones y este monto malversado, ¿cierto?, fue acreditado en juicio oral a través de prueba de la declaración de la perito, doña Paulina Lago Muñoz, de Contraloría General de la República, que efectuó un peritaje a la cuenta corriente que se denominaba Jefatura Zona Metropolitana, que en realidad corresponde a la cuenta corriente número 900-313. Y esto, según también se desprende, entre otros de la prueba pericial, a través de dos testaferros, que fueron Miguel Becerra Castañeda, que corresponde al testigo número 253, que también depuso en estado, que es una empresa, Lira y Compañía Limitada, que corresponde a, o por intermedio de don Aníbal Lira. A través de ellos, ¿cierto?, estos terceros, sin derecho a percibir los montos que se les irrogaron por alrededor de 972 millones en total, facilitaron, ¿cierto?, sus productos bancarios y luego retornaron el dinero a los integrantes de esta modalidad para su posterior distribución entre los distintos partícipes. Testigo Miguel Becerra depuso acá, dentro de las cuestiones que ratificó, es que se encuentra condenado por estos hechos desde el 2024. Voy a entrar a los roles y funciones específicas. Si le parece, voy a quedar hasta aquí, quedan 3 minutos. Sí. Sí, porque ya va a tocar un tema distinto que va a quedar completamente cortado. Así es que hacemos entonces el receso en este momento hasta mañana a las 9 de la mañana, que continuamos con la audiencia. Que tengan buena tarde. Gracias, Yari. Hasta luego, magistrado. Hasta luego, doña María Gabriela.